Un saludo cordial para todos nuestros amigos, hermanos y consiervos que en este momento estamos en conexión desde aquí para todas las naciones. Y vamos a continuar. Quien les habla es el pastor Jorge Saavedra. Venimos cooperando con algunos temas importantes sobre Cristo. Hemos hablado de la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo y el poder de la muerte de Jesús en la cruz. Hoy quisiera continuar y quisiera hablar en este tiempo y el venidero, la exaltación de Cristo, aquella alabanza por sus características o sus cualidades, por sus méritos, por la grandeza de su obra. Y las Escrituras enseñan claramente que al concluir su obra en la tierra, nuestro Señor fue ensalzado, exaltado a la diestra de Dios en los cielos. Qué interesante. Históricamente, la exaltación de Cristo fue efectuada en dos etapas, a saber, su resurrección y su ascensión. Dos cosas importantes de los hechos que la Iglesia realmente celebra y tiene sus bases fundamentales. También, antes de eso, vemos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, algo maravilloso. Ahí podemos distinguir algunos pasos en la humillación y algunos pasos en la exaltación de Cristo. Esto es importante porque ahí nos expresa la grandeza o la clave de todo el asunto hecho por Jesús. Y qué importante es eso para nosotros poder recordarlos. La profundidad a la cual Jesús descendió voluntariamente era la medida de la altura a lo que Dios lo ensalzó en honra y poder y gloria. El ensalzamiento o exaltación de Cristo está indicado por las siguientes características: resurrección, ubicación a la diestra de Dios, dador del Espíritu Santo, dominio sobre la creación, cabeza de la iglesia, ministerio de intercesión y expectación de su regreso. Estas cosas son hechos contundentes, reales, que se han dado, se darán, se están dando, y esperamos aquella expectación del regreso de nuestro Señor. Qué grandiosa esperanza para la iglesia. No olvidemos que Cristo es revelado también en los 66 libros de la Biblia. No se olvide, los 66 libros de la Biblia tienen como centro de exaltación y revelación a Cristo. Cristo es la piedra angular, principal o fundamental del edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo en realidad es el eje fundamental de la creación. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el corazón de Dios y es el centro de nuestra predicación en la iglesia y la eternidad. Por lo tanto, debe ser el centro o Señor de nuestro corazón. Qué importante es que hoy enfaticemos eso, que no solamente Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y debemos darle el lugar que le corresponde. Antes de hablar exactamente de esto más profundamente, quiero hablar algo sobre esto, mejor dicho, antes de hablar sobre la resurrección específicamente. Voy a recordarles, hermanos míos, que sería bueno nuevamente recordar que hay doctrinas en la Biblia que son necesarias y hasta infalibles para el buen juicio o entendimiento de la verdad. Son necesarias. Ya hemos explicado que doctrina es una enseñanza fundamental, ¿no? Es un principio de alguna institución, de algún organismo como el nuestro, la Iglesia del Señor. No entenderlas es fundar conceptos o creencias sobre tierra movediza y, como dice Mateo 7, 24 al 28, sobre la arena. No tener consistencia espiritual. La doctrina, amados consiervos y hermanos, sepa usted que da autoridad. La autoridad está basada en principios y es por eso que hay que amarlos. Doctrinas son las bases o principios donde se apoya la solidez de sus creencias que defienden los movimientos, ya sean ideológicos, políticos, religiosos. La misma constitución, les decía, de un gobierno está sentada bajo principios doctrinales que se traducen como leyes. Cuando Jesús dio los estatutos del reino,
la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es importante analizar. Jesús habló de su propio nombre y bajo su propia autoridad, algo muy distinto a la mayoría de los maestros o escribas de su tiempo, y podríamos decir hoy en día también. Esto tenía que ver con la sumisión al Padre. Jesús estaba sumiso totalmente al Padre y su autoridad procedía de ello. Sin embargo, los escribas y fariseos estaban muy lejos de esta verdad porque quebrantaban e invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones, que como resultados eran unos hipócritas. Este pueblo, dice la Biblia, en Mateo 15, 1, 3, 7, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Cuál era la razón principal de ello? Les fallaba el corazón, tenían el corazón mal. Su corazón estaba desviado, estaba lejos de la verdad. Por lo tanto, pues decían lo que no hacían. ¿Cuánta gente hay hoy en día? ¿Cuánto predicador hay hoy en día que dice una cosa y hace otra cosa? Tengamos cuidados, siervos míos. Volvamos al camino de la verdad y la humildad. Es una pena, hermanos, ver que la gente cree fácilmente en tradiciones, supersticiones. Es una pena. La gente cree rápidamente esas cosas. En filosofías, conceptos humanos, motivaciones, libros con ideas caprichosas y podrían ser hasta serios en cierto sentido, pero siguen siendo humanos. Asimismo, es una pena que en estos indicios finales vemos tantas versiones bíblicas que se adaptan a intereses religiosos sin discernir el bien y el mal, borrando así los fundamentos o doctrinas incorruptibles e infalibles de las Sagradas Escrituras. Sí, mi amigo, ansiamos leer, conocer, y hay muchas versiones que, hermanos, están cortando la verdad, están cambiando las palabras, están quitando autoridad. La gente de este tiempo, hermanos míos, tiene muchos libros y muchas versiones bíblicas, de las cuales realmente es un poco confundir a mucha gente. Tengamos cuidado. Aleluya. Pero, hermanos míos, ustedes saben que en cuanto a las versiones, todo va cambiando. En cuanto a los libros, todo va cambiando y siendo corregido en el tiempo, simplemente por ser imperfectos, por ser humanos. Sin embargo, dejan de creer mucha gente en la Santa Biblia, que es palabra de Dios, inspirada por Dios, o que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, argumentando que es escrita por los hombres y es un libro anticuado que ya pasó de moda y se tiene que actualizar. Así opinan algunos hombres, simplemente porque nos hagan desconfiar de las Escrituras. Pero, querido amigo, tenemos algunas versiones que podemos confiar. En realidad, puede ser que lo que esté escrito pueda tener intervención humana, y así es. Pero Dios conservará su palabra original y dirigirá esa palabra por su espíritu a los que le sirven de corazón sincero. Estas personas que realmente tienen cambios en ello, olvidan fácilmente lo que dice el Señor: no quitar ni aumentar nada en las Sagradas Escrituras. La Biblia en realidad es un libro escrito en papel, el mismo que se deteriora por el tiempo y hasta puede ser quemado, es verdad, o destruido, y aún sus predicadores pueden ser presos y hasta muertos. Sin embargo, su contenido no ha cambiado, no cambia ni cambiará. Ella es eterna e incorruptible y permanece para siempre, la palabra de Dios. Sabemos muchos por la historia, por las narraciones, realmente por las enseñanzas, hermanos míos, las experiencias del pasado, que la Biblia ha intentado destruirla y no se ha podido. Dicen que la Biblia es el libro más perseguido, pero todavía continuamos con ella. Si algún día nos quitaran, realmente Dios levantará nuevamente sus fundamentos y nuestros corazones servirán para eso. La Biblia sigue siendo la misma, tal como el que la inspiró e inspiró a sus santos siervos. Los hombres deben de saber que aunque todo esto suceda, Dios volverá a construir los fundamentos una
y otra vez. No podemos, hermanos míos, ver este libro bendito, destruirlo, mucho más su contenido. Somos la Biblia andando, el pensamiento de Dios en cada corazón que lo ama. Los hijos de Dios jamás olvidarán que el fundamento de Dios está firme, teniendo el Señor este sello, o teniendo nosotros este sello. Dice la Biblia: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Qué interesante, palabras que a veces no se dicen últimamente, no se predican, pero estas son las palabras fundamentales que sostienen la relación para con Dios y la verdad de nuestro Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante, si pensamos profundamente en esto, podríamos ver que no es cuestión de invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús puede ser invocado por cualquier persona, pero aquí hay un compromiso de apartarse de la iniquidad. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo es una cuestión de santidad, es una gracia santificadora. En realidad, los que guardan la palabra de Dios son aquellos que están atentos a la voz de Dios para no pecar contra Dios, aquellos que meditan delante del Señor de todo corazón, día y noche. Y todos deben de saber que la resurrección de Cristo, en este caso que explicamos, es una doctrina fundamental en la fe cristiana, en la filiación como hijos de Dios y en la membresía del reino de Dios. No conocerla puede llevarnos a un devastador desastre de nuestra fe y por ende atropellar la sana doctrina. Es importante conocer las doctrinas bíblicas, algo que hoy no se menciona. ¿Por qué? No lo sé por qué, pero me imagino porque hay gente que no quiere estudiar la Biblia, solamente le gusta escuchar. Y escuchar en realidad es una parte, pero usted todavía puede analizar lo que escucha en cuanto a Dios y la doctrina a través del libro que todavía se nos permite tener en este tiempo. Así es, mi amado y querido hermano, las Sagradas Escrituras enseñan con toda claridad que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, ha resucitado, por lo cual daremos algunos alcances de esta doctrina fundamental. Hoy hablaremos un poquito de eso. Los acontecimientos cumplidos, vea usted, como su nacimiento, su sacrificio, su resurrección, su ascensión, su venida, su gloria y reino eterno, demuestran suficientes evidencias de las Sagradas Escrituras. Así es que no debemos ponerla en tela de juicio, menos en duda. Ella es verdad y solo verdad. La resurrección, a la luz de las Sagradas Escrituras, nos hace ver su múltiple importancia para qué, para la persona de Cristo, para el Evangelio, para su ministerio actual, para la iglesia y para el creyente. Cuán importante es la resurrección de Cristo. Ella crea bases sólidas sobre la persona de Cristo, sobre el Evangelio, su ministerio actual, la iglesia y los creyentes. Por eso son importantes las doctrinas bíblicas. Es menester, amados consiervos, volver a enseñar los principios. No nos cansemos, no nos aburramos, ni tampoco, hermanos, querramos traer cosas nuevas. No hay nada nuevo. Lo bueno de la palabra de Dios que no cambia, sigue siendo la misma, y ella es fortaleza y firmeza para nuestra fe. Vamos a ver la importancia de la resurrección para la persona de Cristo. Qué importante es la resurrección para la persona de Cristo. Primero, su resurrección demostró que no era un mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús le señalaban como mentiroso. Cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía la profecía: y resucitará al tercer día. Siempre el Señor añadía esta verdad que, hermanos, en su tiempo estaba cerca a suceder. Hermanos míos, si Cristo no hubiera resucitado, tal como había anunciado tantas veces, entonces también debería ser puesta en tela de juicio todas las demás afirmaciones que hizo el Señor. Eso debería ser así. De hecho, tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío que le juzgó por blasfemia cuando dijo que era el Hijo de Dios tenía toda la razón al condenarle. Pero sin embargo, Cristo demostró este hecho con vivencias en el tiempo que él anduvo
para que hoy podamos creer esa verdad. Otra de las cosas importantes en cuanto a la persona de Cristo y su resurrección es que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, verso 4, la Biblia dice, Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Eso trae realmente, hermanos, total confianza en la obra de Dios, en Cristo Jesús. Los gobernantes judíos lo tenían por mentiroso al Señor. Todos recordamos cómo le hablaron a él. Por ejemplo, como Pilato. Mateo 27, 63 dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Eso es lo que dijo el Señor, y los hombres de su tiempo estaban incrédulos y se burlaban de él, abusaban de él, pero el Señor hizo, hermano, real sus palabras con los hechos. Es importante, hermanos míos, esto es la resurrección de Cristo. Otro punto importante en esto es su resurrección es la señal definitiva que confirma que es Jesús, que es el Salvador. A pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Lo sabemos bien por la Escritura. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal al gusto de ellos, al querer de ellos, al antojo de ellos. Jesús les da muchas respuestas sobre ese asunto. En un momento determinado, el Señor les dijo que la señal definitiva que Él le daría de su resurrección sería, estas palabras fueron así: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esas fueron las palabras de Jesús a los incrédulos y perseguidores de la verdad. Tomó como hecho el caso de Jonás, y así fue. El Señor estuvo 3 días, hermanos míos, y 3 noches, y se vio la gloria, la grandeza de Dios en Jesús. Vamos a ver otra cosa importante de la resurrección, pero ahora para el Evangelio. Hemos visto la importancia de la resurrección para Cristo. Hoy veremos la importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio no existiría, no existe. No hay ninguna buena noticia que anunciar. Veamos cómo la resurrección de Jesús afecta a las grandes doctrinas, hermanos míos, que conforman el Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. No hay religión de que el ser que haya dirigido, el líder, haya resucitado. Todos yacen en la tumba fría. Jesús ha resucitado, Él vive y está en medio de su pueblo, está con sus siervos, está con nosotros, el Señor. La resurrección es la base de la justificación. Cuando vamos a Romanos capítulo 4, verso 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección hace de nosotros su justicia de salvación, el perdón de nuestros pecados, acredita y afirma esta verdad. El hecho de la resurrección nos lleva a un detalle importante que no debemos obviar. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo. Era Dios. Recuerde que Él siempre existió. Aleluya, gloria al Señor. El Dios encarnado. En Juan capítulo 10, verso 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Cristo. No digo fue, es nuestro Cristo porque Él vive. Jesús vive. Él ha resucitado. Él vive actualmente entre su pueblo.
Él vive, Él está presente, Él es el Dios omnipresente. Mi amado hermano, aún quiero decirle que fue el Padre quien le resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y qué importante es esto entender. A este Jesús, la Biblia dice en Hechos 2:32, resucitó Dios, mas Dios le levantó de los muertos, Hechos 13:30, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el Padre quien levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores. El que Cristo pueda dar su vida y la vuelva a tomar significa la unidad perfecta de Dios obrando en este hecho o en este acontecimiento tan trascendental para nosotros y la eternidad y la justificación de los pecadores para unirlos al reino de Dios, a la iglesia, y vivir eternamente y para siempre. De su resurrección dependía, hermanos, también la misión del Espíritu Santo. Tenía Jesús que resucitar, ascender al cielo para poder enviar el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él les enviaría el Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre. Como quedó claro más tarde, el Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría, hermanos míos, ascendido al Padre ni enviado el Espíritu Santo. Todo el acto, hermano, de resucitar, ascender, tenía una razón de ser, que venga el Consolador, el Espíritu Santo, a hacer presencia por Él. Aleluya. La misión que este tiempo cumple el Espíritu Santo es eficaz e importante, tal como explicó el Señor. En relación a los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en los corazones de los suyos, dándoles consuelo y enseñándoles y guiándoles a dar testimonio. Otra de las cosas importantes, hermanos míos, que la resurrección de Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. La resurrección de Cristo trae aparejada la resurrección de todos los que creen en Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En relación a la naturaleza de esta resurrección, Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo sirve como prototipo de la resurrección de los creyentes. Algún día y pronto resucitaremos conforme a la palabra de Dios. Los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. Así lo dice la Biblia. Pablo indica que nuestro cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya. Gloria al Señor. Otro punto importante, amados hermanos, sobre la resurrección o la importancia de la resurrección para el Evangelio, amados hermanos, es que traerá en restauración todas las cosas. Es evidente que la resurrección de Cristo supuso, hermanos, que la muerte fue vencida. Esta es quizá la consecuencia más importante que todos nosotros consideramos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre, sino a toda la creación. La creación toda se vio afectada por el pecado. Por eso Génesis capítulo 3, versos 17 al 19 dice, y al hombre el Señor le dijo,
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás, o maldita será la tierra por su causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amado hermano mío, toda la creación fue afectada con el pecado. El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Importante para nosotros como creyentes. El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso es importante. Por último, debemos considerar cómo la resurrección de Cristo ha aportado al Evangelio una esperanza, hermanos míos, muy grande, desconocida en el Antiguo Testamento, pero hoy muy conocida por la Iglesia y muy esperada por nosotros. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:10. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Glorioso Evangelio. Evangelio que debe ser predicado ahora más que nunca con toda pasión, con todo amor, con todo ahínco, con toda voluntad, fuerza y poder. Necesitamos entregarnos totalmente para predicar ahora más que nunca. Amado hermano, poco se sabía sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. Poco se sabía. A veces empleaban la idea de la resurrección para expresar la esperanza nacional del renacimiento de una nación o de la nación judía. Job fue uno de los pocos que manifestó su confianza en su resurrección futura. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha en mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Job ya tenía esperanza sobre eso. Era una revelación muy tremenda que hoy podemos sin duda, hermanos míos, confirmar esa verdad que un día también nosotros tenemos esa esperanza y la pasaremos y la viviremos. Por lo cual, sigamos adelante sin desmayar. Daniel capítulo 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mi amigo, resucitaremos. Y qué bien que los que mantengan la lealtad y la fidelidad al Señor, resucitaremos para vida y para vida eterna. Y qué triste que aquellos que hoy predicando el Evangelio no atiendan esta verdad, la cual os puede salvar para que en su resurrección tengan la vida eterna y no el sufrimiento eterno. Creyentes, pastores, ministros, prediquemos con ímpetu esta verdad por compasión a aquellos que no deben de sufrir la eternidad, sino gozar con nosotros esta verdad. La resurrección de Cristo sacó a luz una información que antes había estado, hermanos, velada, que no se conocía. La resurrección convierte al Evangelio en un mensaje único. No hay, podríamos decir, una religión, podríamos decir así, en que su Dios, en que su Señor, en que el a quien adoramos, vino a la tierra, se encarnó, fue a la cruz, murió, pero la muerte no lo pudo contener y resucitó. No hay religión con resucitado. El único, el Evangelio de Jesucristo. ¡Cuán privilegio tenemos! ¿Cuántas dudas debemos despejar? Porque Cristo resucitó y Él vive. Nosotros también vivimos y viviremos. Es importante para nosotros. El Evangelio ofrece al mundo una esperanza única. Y aquí radica la gran diferencia con todas las demás religiones o ideologías. Algunos no ofrecen ninguna esperanza, sino que se hunden en la desesperación existencial. No hay esperanza. Otros piensan en la historia en términos más circulares y no lineales, como
un interminable ciclo de reencarnaciones sin alivio alguno, salvo la no existencia, terminando su ciclo de vida. Pero nosotros creemos en la vida más allá de la muerte. Qué importante es para nosotros guardar en nuestro corazón y jamás borrar esta verdad de la resurrección de Cristo y de la esperanza de la resurrección de los hijos de Dios. Vamos a ver la importancia de la resurrección para el ministerio actual de Jesús. A raíz de su muerte y resurrección, Cristo ha sido glorificado nuevamente a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Sin embargo, esto ha implicado cambios importantes. El más significativo es que regresó al cielo con un cuerpo humano, pero glorificado. Así lo dice la Biblia. Pero también ha supuesto su comienzo como sumo sacerdote, abogado defensor e intercesor a favor de su pueblo. Ha sido constituido como cabeza de la iglesia y su Señor, y está esperando como juez. Esa es la importancia de la resurrección para su ministerio actual. Él está obrando ahora mismo, hermanos míos. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, es nuestro abogado justo que está a favor de nosotros. Aleluya. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor y lo esperamos como juez. Y si Él es su Señor y usted anda en lealtad para con su Señor, ¿qué espera de Él? Nada más que esperar su voz que diga, hermanos míos, venid a mi derecha y estar con Jesús para siempre. La iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, era enfática y poderosa para explicar, para proclamar la resurrección de Jesucristo, el poder de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Podemos leer todas las predicaciones que el libro de los Hechos recoge, y en todas ellas hay menciones destacadas a la resurrección de Cristo. Se habla de esta obra gloriosa, donde se basa nuestra fe, donde se fortalece nuestra fe y donde la esperanza de nuestra fe, hermanos míos, se vuelve gigante. Tal vez tengamos que revisar la importancia que la iglesia del siglo XXI le da a este tema. ¿Qué importancia le estamos dando ahora mismo a la resurrección de Cristo? Mi hermano, eso no ha cambiado, es una verdad. Él resucitó, Él vive y está con nosotros. Y porque Él vive, vivimos nosotros. Nosotros hemos resucitado de muerte a vida de nuestros pecados y resucitaremos si es que, por supuesto, Cristo no viene. Algunos van a morir, pero cuando Cristo venga, los va a resucitar. Porque si así no fuera, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Gloria al Señor. Todo eso es el poderío de Dios en Cristo resucitándolo. Curiosamente, fue esta predicación de la resurrección de Cristo lo que contribuyó a la rápida extensión del cristianismo. La resurrección de Cristo fue poderosa y obró en la gente para que la iglesia crezca, hermanos míos, y se extienda. La importancia de la resurrección para el creyente. ¿Cuál es la importancia de la resurrección para el creyente? Su resurrección asegura e ilustra, hermanos míos, la de su pueblo. Por cuanto Él vive, ellos también vivirán. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Si la vid estuviera muerta, los pámpanos estarían asimismo muertos. Pero la vida está viva y los pámpanos están vivos. Hermanos míos, tenemos vida y vida abundante. Es importante la resurrección para el creyente. La confesión de la resurrección es la base de nuestra salvación.
Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección. La resurrección es el hecho que fundamenta, que afirma la confesión de nuestra salvación. Cuando nosotros confesamos la resurrección de Cristo, estamos significando que Cristo es verdad y que eso fue verdad y que debemos de vivir en esa verdad. O sea, realmente la resurrección se dará en nosotros a través de las vivencias de la verdad. Todo realmente se ajusta a esa verdad. La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de Dios. El creyente sabe que sus pecados son perdonados, ya que si el Padre no hubiera sido satisfecho con la expiación ofrecida por su Hijo a favor de nuestros pecados, no hubiera resucitado de los muertos. Cristo cumplió todo el deber maravilloso, agradándole al Padre. Eso complació al Padre para que sea el único, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo y obrando en su resurrección para que entendamos que la vida continúa. Por lo cual, creyente, tu vida continúa. Aquel que no es creyente y no recibe a Jesucristo, también su vida continúa. Lo importante es preguntarnos, ¿cómo continuará en el más allá? La Biblia dice que unos continuarán en vida eterna, abundante y felicidad, otros en condenación. Así es que prediquemos por amor de las almas para que no vayan a la condenación y resaltemos la resurrección y la obra de Cristo, hermanos míos, a bien de la humanidad. El apóstol Pablo dio esta lógica claramente en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos míos, sería lo más triste, seríamos dignos de lástima si Cristo no resucitó. Seríamos nosotros los cristianos los más dignos de lástima. Pero sin embargo, hermanos, esto no es una teoría, esto no es una historia. Cristo resucitó, por lo tanto nuestra fe está fundada en verdad, en actitud, en hecho. Y eso nos permite, hermanos míos, que no nos tengan compasión por nuestra fe, sino que tengamos compasión de aquellos que no creen en Cristo. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado. Aleluya. De la resurrección de Cristo depende nuestra santificación, cuán importante es para la iglesia. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para hacerlo? La resurrección permite que vivamos de forma diferente porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes. El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día a medida que vamos creciendo en Dios es el Espíritu Santo. Hemos sido unidos a Cristo de forma vital y por eso recibimos vida y poder a través de su Espíritu. Necesitamos el poder de Dios en el presente, tanto como en su perdón en cuanto a nuestro pasado. La resurrección es un hecho de poder para afirmar nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados y la santificación de nuestras vidas, ascendente para la gloria de Dios. La resurrección nos libra del temor y de la muerte. La muerte parece tener un carácter ineludible. Normalmente se presenta cuando nadie la espera. Así es la muerte. Algunas veces se intenta bromear sobre ella con el fin de ignorarla. Hacemos bromas sobre ella porque nos resulta difícil mirarla de frente. Individualmente, aparte de Cristo, el temor a la muerte y a la disolución personal es prácticamente universal. La gente tiene miedo de morir. Para nosotros, en Occidente, es diferente. En él, realmente a veces se ha vuelto una obsesión. Cierto es que todavía se puede hacer bromas al respecto. No es que tengan miedo de morir, dice algunos. Simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. Pero fundamentalmente, muchos están muertos, pero muertos de miedo. En una ocasión dijo alguien, lo fundamental o detrás de toda motivación y toda actividad
es la constante lucha contra la aniquilación y contra la muerte. Deja absolutamente estupefacto con su terror y le resta toda significación a los logros de cualquiera. Aunque algunos dicen que no temen a la muerte está dentro de ellos. La única manera de escapar de la muerte es viniendo a Jesús, porque Él obró y venció la muerte. Él venció al que tenía el poder de la muerte. Y por lo tanto, hermanos míos, si nosotros estamos con Él, la muerte no tiene poder sobre nosotros. La Biblia dice que para nosotros la muerte, para los creyentes la muerte, para los hijos de Dios, la muerte es como un sueño o un despertar. Porque más allá de la muerte nos guiará nuestro Señor. ¿Qué importante es esto para nosotros? La otra cosa importante para el creyente es que la resurrección de Cristo hace posible nuestro servicio para Él. El creyente sabe que tiene un Salvador que vive eternamente para interceder por Él. Le cuida, le gobierna por su espíritu y un día volverá por Él. Todo esto no solo hace posible que podamos ser transformados continuamente por Él, también nos proporciona los recursos necesarios para poder servir. Miren lo que dice el apóstol Pablo relacionando a la resurrección del Señor con el ministerio cristiano. Él sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras y que el único antídoto eficaz contra el desánimo vendría del poder de Cristo y del Cristo resucitado. Esta es la mayor fuente de estímulo y confianza posible. Miren cómo lo expresa el apóstol. En 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Así le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mi evangelio. Qué tremenda confianza del apóstol. Dice mi evangelio. Usted y yo, como hijo de Dios, como siervo de Dios, también podemos decir, hermanos, mi evangelio, porque lo que es de nuestro Padre, hermanos, en la comunión y en la obra de Cristo, también es nuestro. Mi evangelio. Pero este evangelio tiene un sello incomparable e inigualable. Es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos, dice Pablo, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún nos librará de tan grande muerte. Mi amigo, la muerte puede llegarnos ahora mismo, pero el cristiano sabe que vive. Su espíritu está marcado y tocado por el que vive. Por lo tanto, hermanos míos, cuanto más confianza, cuanto más vida en Jesucristo, cuanto más creencia en sus principios, cuanto más solidez en su doctrina, nuestra vida aflorará cada día más su presencia. Necesitamos vivir esa verdad. De la resurrección depende nuestra expectativa acerca del futuro. De la resurrección depende nuestra expectativa acerca del futuro. Es cierto que ya no somos lo que éramos, pero también es cierto que aún no somos lo que seremos algún día. Estamos en un tiempo intermedio entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo regrese. Incluso el poder de la resurrección que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. No lo conocemos totalmente. Ese día que veamos esa gloria final, veremos la grandeza. Hermanos míos, lo que pensamos en esa gloriosa obra del Dios inconfundible, del Dios incomparable. Todavía no hay una revelación total de la grandeza de Dios, pero nuestro espíritu puede sentir, amados hermanos, todo el poderío de la gloria de Dios en beneficio de su pueblo, en beneficio de los que creen. Necesitamos ahondar y afirmar nuestra fe sólidamente en la doctrina de Jesús. Entre ellas, la resurrección de Jesucristo. De la resurrección de Cristo
depende nuestra unión venidera con Él y su venida. De Él depende nuestra, hermanos míos, unión venidera con Él y su venida. Y Él dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, hermanos míos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Qué bueno, hermano. Tal vez hacemos un paralelo para escuchar una corta alabanza al Señor. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor. El Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y
entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. ¿Ya? Qué bien. Gracias a Dios por este tiempo. Quisiera terminar para concluir esta doctrina fundamental e inmovible, hermanos míos, de la resurrección de Jesucristo. Y hemos visto que la resurrección, a la luz de las Sagradas Escrituras, nos hace ver su múltiple importancia. Hemos visto sobre la persona de Cristo, porque es importante la resurrección para eso, para el Evangelio, para su ministerio actual, para la iglesia. Y queremos terminar, o estamos terminando, la importancia, amados hermanos, de la resurrección para el creyente. Aleluya, gloria al Señor. Y hemos dicho que la resurrección de Cristo, importante para el creyente, porque de la resurrección de Cristo depende nuestra unión venidera con Él en su venida. Es la resurrección la que, hermanos, da seguridad a la esperanza de Jesús. Si Él no hubiera resucitado, ¿a qué esperar? ¿Qué esperaríamos? Pero porque Él ha resucitado y Él vive, ha subido a la diestra del Padre, Él viene y vendrá, y a Él esperamos. Es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los muertos en Cristo. Dios resucitará, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué tal seguridad a la que Pablo se expresa? Y debemos expresarnos nosotros en palabra del Señor. Y para no tambalear, hermanos míos, ni poner duda a nadie, es mejor repetir lo que está escrito, lo que Dios habló ya. Dice el apóstol que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras, hermanos míos, del arrebatamiento de Jesús para obrar en resurrección de los muertos y transformar a los vivos, debe alentarnos no solamente en la esperanza, sino deben ser palabras de animarnos los unos a los otros. Esperamos al Señor en las nubes para arrebatar a la iglesia. Tal vez algunos no lo esperan y esperan su segunda venida. Hermanos, no discutamos por eso, pero quiero decir el principio fundamental. Tanto en el arrebatamiento como en la segunda venida, vivamos en santidad, porque sin santidad, hermanos míos, no serás arrebatado ni serás llevado en la segunda venida del Señor. Pero sin embargo, quiero anunciar que yo animo con estas palabras, esperando el arrebatamiento de nuestro Señor. ¿Quién soportará el castigo severo y el sufrimiento sobre extremo que viene pronto? Hermanos míos, será casi imposible. Por eso es que el Señor llevará a su iglesia. Él, dice la Biblia, los guardará de la ira venidera. Y Jesús, en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14 al 18, nos habla de ese acto que el Señor, hermanos, resucitará a los muertos en Cristo primero y luego los que estamos vivos, puede ser ahora mismo, en este tiempo, seremos transformados. Entonces la iglesia marchará con el Señor. De manera personal, creo de esa manera y no discuto con usted si no lo cree. Sin embargo, el principio para mí es santidad. Por lo tanto, animaos los unos a los otros en esta esperanza, pero viviendo en santidad. La resurrección de Cristo, hermanos, implica la consumación de la redención. La resurrección de Cristo implica la consumación de la redención. Al Cristo resucitar de entre los muertos, consumó totalmente su obra, hermanos míos, para la redención eterna. La personalidad humana está constituida de espíritu, cuerpo y alma. Sin la redención, o si la redención no incluyera el cuerpo, sería una salvación incompleta. El Señor dice en su palabra que santifica alma, cuerpo y espíritu. Así es que, amados hermanos, entendamos esa gracia. Nuestro espíritu es santificado por la palabra, nuestra alma también lo es. Producto de esa verdad en nuestro espíritu y en nuestra alma, tendremos santidad en nuestros cuerpos. Él terminará esta obra gloriosa, santificando alma, cuerpo y espíritu. Precisamos ser santos con integridad, no ser santos simplemente en alma y en espíritu, como algunos dicen, sino también corporalmente. Nuestros cuerpos deben ser santos. Por lo tanto, amados hermanos, exhortémonos no solamente a la esperanza del arrebatamiento, sino a la vida de la santidad, porque eso es fundamental. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede saber la doctrina del arrebatamiento, puede saber la doctrina de la segunda venida, puede vivir en muchas experiencias, pero nunca se olvide que santidad es un principio que no se puede cambiar. Hermanos míos, no se puede cambiar. Sin eso, nuestra vida está, hermanos, perdida. Santidad, santidad y santidad. Y no hay nada más que pueda santificar sino la palabra de Dios, la verdad de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted ora mucho, ayuna mucho, amado hermano, es una bendición, pero nunca se olvide que la palabra es la que santifica. La palabra a usted lo conducirá en una buena oración, en un buen sacrificio y en una buena canción. Creyente, es tiempo de despertar y entender esta verdad. El Señor vive. Hechos 1, 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Es palabra de Dios. Los ángeles daron testimonio de esta verdad. Los apóstoles estaban mirando, la gente de ese tiempo miraban que el Cristo ascendía a la presencia del Padre. Y ellos dijeron: así como le habéis visto que se va, Él vendrá nuevamente de los cielos. De Él habló Pablo, hermanos, y que apareció, dice Pablo, a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dijo Pablo, y otros ya duermen en el tiempo de Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así dice Primera de Corintios, capítulo 15, versos 5 al 8. Amado hermano, estos son testimonios creíbles, testimonios de verdad, de gente confiable, de gente que transcribió su vida con transparencia en el libro sagrado, la Biblia, fuente confiable de la verdad. En Primera de Corintios capítulo 15, versos 17 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ya lo había dicho. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero fuera esté de nosotros esa lástima. Convirtámoslas en lástima a los pecadores para que vengan a Jesús. Porque la resurrección fue históricamente, realmente verdad. Y la vivimos ahora mismo como verdad en nuestro corazón. Jesús palpita vivo a través de su Espíritu Santo en los creyentes que lo aman. Amados hermanos, y el Señor dice: entonces también los que durmieron en Cristo realmente perecieron, si es que Él no resucitó. Si en esta vida, amados hermanos, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no haya resucitado, si esperamos a un Cristo sin resurrección, somos dignos de lástima, amados hermanos. Mas ahora, dice la Biblia, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primogénito de la resurrección, hermanos míos, en tal hecho. Jesucristo. Todos resucitaremos porque Él resucitó y Él vive. El amor, hermanos, la fe, el conocimiento, la prudencia, la experiencia y el testimonio por la palabra de Dios del gran acontecimiento del Cristo resucitado nos hace vivir confiados en Dios y bendiciendo al mundo entero, esperando nuestra resurrección. Como Cristo, porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Él vive y Él no está muerto. Lo sabemos claramente. Amados hermanos y consiervos, nuestro evangelio es evangelio de vida y vida abundante. Nuestro evangelio está fundado no solamente en palabras dichas, sino en hechos o acciones que marcaron la historia eterna, la historia universal. Y todo eso, hermanos, por Cristo. Es Cristo quien cambió toda la evolución del mundo. Si los hombres no creen, tarde o temprano creerán. Esperamos que no sea tarde. Pero tú, amada iglesia, amado consiervo, amado hermano, eres responsable de predicar a las vidas humanas, de predicar al mundo a un Cristo, y no un Cristo que yace en la tumba fría, no un Cristo de religión muerta, sino un Cristo, hermanos míos, que vive y vive para siempre.
a un Cristo que la muerte no lo pudo contener. La tumba fría se quedó y Él está vivo en la presencia de Dios, a la diestra de Dios, y omnipresentemente nos acompaña, está con nosotros. Por lo cual, prediquemos con seguridad y con vida, hermanos míos, realmente que Él vive, y como vive, quiere salvar a la humanidad. Poco tiempo nos queda para pronunciar esta verdad. Aprovechémosla totalmente. Consiervos, prediquemos con pasión al Cristo de la vida. Prediquemos con pasión a Cristo. Solamente Cristo es la esperanza de la humanidad. Los pocos segundos que nos quedan, Cristo es la esperanza. Vuélvase a los fundamentos, vuélvase realmente a los principios, vuélvase a la base fundamental de la vida y aquel que hace subsistir toda la creación. Jesucristo, nuestro Señor, el que resucitó. Hermanos míos, el que vive y vivirá para siempre. Dios le bendiga. Espero que este tiempo haya sido una bendición para alentarlo con esta verdad. Bendiciones.